Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 1 de julio del 2023 titulada Pablo y los Efesios. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 que dice así: Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Esta lección está basada en los siguientes libros. En el libro de Hechos capítulo 18, 18 al 21, Hechos 19, 13 al 20, Hechos 20, 17 al 38, Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, Efesios 6, 21 al 24, Efesios 3, 13, Efesios 1, 9 y 10. Introducción. La primera lección de este trimestre esboza el trasfondo del estudio de toda la epístola a los Efesios y se enfoca en varios temas importantes. En primer lugar, conocimos el propósito de Pablo al escribir su epístola a los Efesios: ayudar a los Efesios a recordar su identidad y su papel en el reino de Dios y sus planes. En segundo lugar, llegamos a conocer mejor a los Efesios. Hicimos una visita virtual a Éfeso y caminamos por sus calles, escuchando a la gente de la ciudad hablar de su interés por la magia y lo sobrenatural. Vemos cientos de barcos fondeados en el puerto y visitamos el impresionante templo de Artemisa. También observamos gente de todas las clases y edades corriendo para sumarse al motín en el anfiteatro. En tercer lugar, estudiamos la estructura literaria de la epístola y así nos formamos una vista panorámica del flujo de pensamientos del apóstol y de sus temas principales. En cuarto lugar, descubrimos que la temática general de Pablo en esta epístola es triple: Jesucristo, su amor por la Iglesia y su obra, por medio de la Iglesia, para la salvación de la humanidad. En el estudio de esta semana, recordemos el título general de esta lección, como se describe en la introducción, titulada Efesio, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Por cierto, la epístola paulina a los Efesios es la mejor teología de la Iglesia y la más sistemática. Sin embargo, esta casualidad no significa que Efesios sea una construcción teológica fría, teórica, distante y abstracta. Al contrario, la epístola describe a la Iglesia en una relación real, viva y amorosa con su Creador y Salvador, el Señor Jesucristo, y por consiguiente, el cristiano vive en un mundo real mientras cumple la gran misión de la Iglesia. Temática de la lección. La lección de esta semana habla sobre el autor de la epístola de los Efesios, la gente de Éfeso, los destinatarios de la epístola, la temática principal del mensaje de Pablo a la iglesia en Éfeso. Comentario. El libro de los Hechos sobre Éfeso y los Efesios. Podremos entender mucho más fácilmente la epístola a los Efesios si la miramos en el contexto del libro de los Hechos. Varios aspectos narrativos de los Hechos de Apóstoles son especialmente relevantes para el nacimiento de la iglesia de Éfeso. Acompañado por Aquila y Priscila, Hechos 18:18, Pablo parece haber sido el primero en predicar brevemente el Evangelio de Jesucristo en Éfeso, donde se contactó por primera vez con los judíos, Hechos 18:19. A diferencia de los judíos de Corinto, que rechazaron a Pablo y lo persiguieron, Hechos 18:6, 12 y 13, los judíos de Éfeso inicialmente parecieron más abiertos al Evangelio, Hechos 18:20. Solo más tarde, algunos de los judíos de Éfeso se volvieron obstinados y rechazaron el mensaje de Pablo, Hechos 19:8 y 9. Sin embargo, estos judíos no apelaron a las autoridades para que expulsaran a Pablo de la ciudad. Después de la primera vez que Pablo partió de Éfeso, Priscila y Aquila continuaron la obra evangélica allí, y más tarde
se le sumó Apolos de Alejandría, Hechos 18, 24 al 26. La obra de ellos dio como resultado una incipiente comunidad de cristianos, Hechos 19:1. Apolos, Priscila y Aquila parecían versados en las enseñanzas cristianas. Sin embargo, los efesios recibieron instrucción por un tiempo limitado antes de que Apolos partiera hacia Corinto. Posiblemente por esta razón, los discípulos de Éfeso tenían una comprensión limitada del Evangelio y del cristianismo. Los discípulos de allí ni siquiera sabían acerca del Espíritu Santo. Hechos 19, 2 y 3. Por esta razón, cuando Pablo regresó a Éfeso, decidió pasar más tiempo allí y ofrecer un sólido fundamento teológico, necesario para la iglesia tanto en la ciudad como en toda la región de Asia Menor. Hechos 19:10. Es importante señalar que una de las formas más evidentes de Pablo para probar la veracidad y la calidad del cristianismo era preguntar a los miembros de la iglesia si habían recibido el Espíritu Santo. Hechos 19:2. Y si entendían correctamente quién era Jesús, quién era Dios y cómo se salvan las personas mediante el bautismo en Jesucristo. Hechos 19, 2 al 5. Por esta razón, cuando Pablo escribió a los Efesios, muchos años después, volvió a insistir en estos temas cruciales. Ver ejemplo de Efesios 4. Estos temas fueron determinantes para la identidad y la vida cristiana, tanto a nivel individual como grupal, familia e iglesia. No había iglesia cristiana sin Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Éfeso, llegaron a ser la iglesia de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo en su misión. El Espíritu Santo los dotó inmediatamente para el ministerio y la misión al otorgarle el don de lenguas y otros dones espirituales. Por eso, cuando Pablo redactó la epístola a los Efesios, insistió en la importancia de los dones espirituales para la vida y misión de la iglesia. Siguiente punto. Quema de libros. Intelectuales contemporáneos como Rebecca Nutt, expresidente del programa de Bibliotecas y Ciencias de la Información de la Universidad de Hawái, en su Burning Books and Leveling Libraries, concluye que la quema de libros constituye la destrucción del patrimonio cultural humano. Richard Obeden, director de la Biblioteca de Bodleian de la Universidad de Oxford, argumenta que la humanidad debe rechazar la quema de libros y preservar la cultura y el conocimiento humano. La quema de libros mayormente judíos por parte de los nazis en 1933 o la destrucción de libros de tendencia capitalista occidental por parte de la Guardia Roja de Mao Zedong en 1966 se utilizan como ejemplos clásicos de quemas de libros con los propósitos políticos de controlar el acceso de la población a la información e imponer una nueva cultura ideológica, interpretación histórica y cosmovisión. La historia de los insurgentes que quemaron miles de manuscritos africanos antiguos en Tombuctú en 2013 se utiliza como ejemplo de quema indiscriminada de libros religiosos extremistas. Durante ese tiempo, algunos pastores cristianos de varias confesiones fueron condenados como fanáticos e intolerantes cuando realizaron servicios de quema de libros y pidieron que se quemaran los libros de brujería. ¿Cómo podemos entender la quema de los libros descrita en Hechos 19:19? Cabe señalar varios puntos. 1. Esta quema de libros fue un acto voluntario de quienes se habían convertido del paganismo y la magia al cristianismo. No destruyeron las bibliotecas ni las propiedades de otras personas, sino que quemaron sus propios libros de brujería, libros que ellos mismos habían usado para practicar sus religiones paganas. Por este acto voluntario, proclamaban públicamente que al haber recibido el llamado de Jesucristo a unirse a su reino, se estaban apartando de su pasado pecaminoso,
no querían tener más nada que ver con Satanás ni sus actividades demoníacas. 250 años después, el emperador Diocleciano ordenó a todos los cristianos que llevaran sus libros sagrados para quemarlos si querían evitar que los quemaran a ellos. Algunos cristianos cumplieron y entregaron sus escrituras a las autoridades romanas para que las quemaran. A estos cristianos se les llamó traditores o los que entregaron sus libros. Sin embargo, otros cristianos prefirieron ser quemados antes de traicionar o renunciar a la palabra de Dios. Por ende, en tanto que la quema de los libros de Hechos 19 fue una proclamación voluntaria y gozosa de la liberación de las acechanzas del pecado y de Satanás, la quema del libro de Diocleciano fue una persecución política e ideológica violenta y opresora del cristianismo para aniquilar al pueblo de Dios e imponer la religión pagana. Número 2. Dios llama a su pueblo a rechazar categóricamente cualquier rastro de idolatría y brujería en sus hogares y propiedades. Génesis 35, 2 al 4. Número 3. Sin embargo, aunque Israel entró en otro país y destruyó los ídolos y quemó la parafernalia de brujería, ese no fue su objetivo principal. Su misión era proclamar que la idolatría es destructiva y que conduce a la muerte. Salmo 135, 15 al 18, Isaías 44, 9 al 20, Isaías 45, 20, Jeremías 2, 11 al 13, Jeremías 16, 19 al 20, Jonás capítulo 2, versículo 8 y Gálatas 5, 19 al 21. Y vivir sin idolatría y hechicería como ejemplo de nación libre del poder de Satanás y de la muerte. Esto no quiere decir que Dios no quite el gozo del arte y de la escritura. Al contrario, Dios disfruta de la creatividad y la cultura humanas expresadas en los libros. Pero esos libros y el arte deben reflejar la experiencia de una vida humana libre del pecado y de Satanás. De lo contrario, estamos nuevamente bajo el poder controlador de Satanás. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática para este sábado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Suscríbete a nuestro canal, danos un like y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Bendiciones.